Un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube y a través de nuestro perfil de Facebook para volver a ver el webinar del mes de junio de este año o verlo por primera vez si no tuvieron la oportunidad de participar. El tema que nos ocupa en esta oportunidad es la diversidad y la inclusión laboral. En Formación Smart tenemos más de 10 años dedicados a la capacitación de profesionales y empresas en diversas áreas como pueden ser los conocimientos o habilidades blandas, pero también especializados en conocimientos técnicos de acuerdo a la necesidad de cada uno de nuestros clientes. Mi nombre es Víctor Hugo Sánchez, yo soy consultor en diversidad e inclusión y vamos a estar conversando un rato respecto a cómo promover la diversidad en las organizaciones. Iniciamos con una frase de Sundar Pichai, director ejecutivo de Google. Él comenta que una mezcla diversa de voces conduce a mejores discusiones, decisiones y resultados para todos. El interés de promover la diversidad y la inclusión en las empresas tiene dos enfoques. En primer lugar, hablamos de un enfoque humanístico, un enfoque orientado hacia el bienestar de todos los colaboradores. Y por otra parte, hablamos de un interés asociado con mejorar, optimizar la toma de decisiones, la agilidad de los procesos, sobre todo los que están relacionados con creatividad e innovación, y promover mejores resultados. Como la diversidad y la inclusión es un tema o son temas tan mediáticos de los que se habla constantemente en redes sociales, en prensa, nuestros clientes nos han pedido elaborar una formación centrada en herramientas prácticas fáciles de identificar que permitan a líderes y colaboradores llevar la diversidad y la inclusión al día a día de la práctica organizacional, de forma fácil, de forma sencilla. Y es eso lo que vamos a ver a continuación. Hemos diseñado una bitácora de aprendizaje basada en 4 aspectos. A través de cada uno iremos aprendiendo nuevas formas de promover la diversidad y la inclusión. El primer punto está referido a comprender qué significa discriminar. Hablamos de discriminar cuando se distingue o se diferencia a una persona o grupo en detrimento de su condición humana. Esta es la definición formal que nos da la Organización Internacional del Trabajo. Pero vale la pena preguntarnos, ¿yo discrimino? ¿Yo soy un agente activo en este fenómeno? Difícilmente estaremos dispuestos a admitir que formamos parte de este problema, pero a través de algunos ejemplos que voy a comentar a continuación, nos damos cuenta de que la discriminación es un fenómeno más común de lo que pensamos. En primer lugar, es bien sabido que, aunque la ley reconozca igual trato a hombres y mujeres y penalice la discriminación, muchas mujeres en la actualidad no perciben una igualdad real. Es decir, es posible que se hable de una igualdad de oportunidades en papel, pero la realidad, el trato o las dinámicas organizacionales no siempre son igualitarias o equitativas entre hombres y mujeres, casi siempre desfavoreciendo a las mujeres en el lugar de trabajo. En segundo lugar, sabemos que muchas personas deben soportar bromas y tratos despectivos en sus trabajos por motivos de orientación sexual, nacionalidad u origen. Esto está muy asociado a comentarios inapropiados o desagradables o incluso bromas por las características personales de las personas que trabajan. Y en tercer lugar, sabemos que se asocian las posiciones junior
en especial las que se relacionan con las nuevas tecnologías, a personas jóvenes, negando muchas veces a los adultos mayores la oportunidad de desarrollarse o de reintegrarse al mundo laboral, sobre todo en una época tan cambiante como la actual y tan difícil a nivel económico, en la que muchas personas han tenido que, después de cierto punto de sus vidas, replantearse por completo sus carreras para continuar en la vida productiva. Estos ejemplos nos hacen pensar que la discriminación es un fenómeno reciente, un fenómeno de la última década. Pero sabemos que ciertas formas de discriminación han acompañado a la humanidad desde siempre, como es el caso del racismo. La imagen que se les muestra a la derecha es un cartel característico del apartheid, un régimen jurídico racista que existió en Sudáfrica entre los años 40 e inicios de los años 90, en donde se segregaba a las personas por su color de piel, negando a las personas de color oportunidades o acceso a ciertas áreas de la ciudad, acceso a derechos e incluso a la igualdad en el trabajo. También sabemos que durante los últimos años se han dado cambios demográficos y culturales que han traído consigo nuevos criterios de discriminación. Un caso es el de las migraciones que se han producido tanto en Europa como en América, que han generado casos de xenofobia en toda la región hacia quienes están llegando de otro país, negándoles justamente lo que es la igualdad en diversos aspectos: igualdad social, igualdad de derechos o igualdad de oportunidades. También hablamos de cambios culturales, porque durante las últimas décadas ciertos grupos o colectivos han decidido reivindicar su estilo de vida o su identidad ante la sociedad, y esto también ha traído consigo olas de discriminación. Por lo tanto, combatir este fenómeno, el fenómeno de la discriminación, se convierte en un desafío, ya que depende de distintas ideas y opiniones sobre las capacidades o rasgos de las personas y colectivos. Esto genera desigualdades muchas veces invisibles. Desigualdades invisibles porque están tan asociadas a la cultura que somos incapaces de percibirlas, o también porque se manifiestan en minorías poco representadas, por lo tanto se convierten en invisibles o no se les da la atención correspondiente en la opinión pública. Pero, ¿qué dicen los estudios en el año 2023 respecto a la discriminación en el empleo? En Formación Smart contamos con una división dedicada completamente a los estudios organizacionales, a las encuestas. Tenemos estudios de clima para saber cómo perciben las personas sus relaciones laborales, estudios de comunicación, y también tenemos estudios relacionados con el tema de la diversidad, la inclusión y la opinión que tienen las personas respecto a la igualdad de oportunidades en el empleo. En febrero de este año estuvimos realizando una encuesta a más de 2.000 personas y estos son algunos de los resultados más relevantes que obtuvimos. El 24% de los encuestados indicaron presenciar eventos discriminatorios relacionados con la edad. Vemos acá cómo la discriminación por edad, también conocida como edadismo, continúa siendo uno de los criterios que más se manifiesta en las organizaciones. Un 14% de los encuestados manifestó haber sentido discriminación por su sexo o expresión de género. Un 19% expresó haber sufrido discriminación por su estatus paternal, es decir, por tener hijos, por tener familia y las responsabilidades que esto conlleva. Este resultado es especialmente alarmante, ya que sabemos que durante los últimos años, en especial durante los años de pandemia, la conciliación entre la vida personal y laboral se hizo difícil para muchas personas.
y a su vez es un criterio de discriminación. Y por último, y bastante interesante, un 28% de los encuestados manifestaron no sentirse cómodos o cómodas al trabajar con personas en condición de discapacidad. Nos dan a entender estas 4 cifras que el fenómeno de la discriminación es bastante complejo, ya que no solamente lo padecen diversos grupos o diversos sectores de la sociedad, sino que también las personas están dispuestas a admitir que incurren en prácticas discriminatorias, como es el caso en la última cifra de las personas con discapacidad o hacia las personas con discapacidad. Llevando todo esto directamente a un contexto laboral, definimos la discriminación laboral según la Organización Internacional del Trabajo. Es discriminación laboral cualquier distinción, exclusión, privilegio o preferencia en función de ciertos criterios que generen la alteración o la anulación de la igualdad de tratos y oportunidades laborales. La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de los Estados Unidos señala 4 formas en que se manifiesta la discriminación en el lugar de trabajo. En primer lugar, se habla de un trato injusto por razón de características personales como puede ser la raza, el color o la religión. También se presenta a modo de hostigamiento u acoso por parte de gerentes, supervisores y compañeros hacia la persona discriminada. Se habla también de la negación a un cambio razonable en el lugar de trabajo por motivos de condición o identidad personal. Por motivo de condición puede ser el caso de una persona con discapacidad a la que no se le proveen las facilidades a nivel arquitectónico para poder acceder a su lugar de trabajo. Pero también, cuando hablamos de identidad personal o creencias religiosas, nos referimos, por ejemplo, cuando a una minoría religiosa se le niega un permiso por motivo de fe o por motivos de creencias. La última forma en que se manifiesta la discriminación en el empleo son las represalias, es decir, consecuencias hacia quienes denuncian casos de discriminación o colaboran en investigaciones de discriminación en el empleo. Es interesante ver cómo se manifiesta este fenómeno y hay que destacar que estas 4 formas pueden incluso concurrir en una misma persona que está siendo discriminada, haciendo del lugar de trabajo un ambiente insostenible para la convivencia o para el bienestar de quienes se ven afectados por esto. Existen además otros 2 criterios para clasificar la discriminación en el empleo. Hablamos de discriminación directa cuando la legislación, reglamentación o la práctica organizacional cita explícitamente un motivo específico, como el sexo o la raza, para negar la igualdad de oportunidades. Un ejemplo bastante radical es el caso del apartheid que les comenté en Sudáfrica. Aquí hablábamos de discriminación directa, o sea, la ley hacía una segregación por motivo de color de piel de las personas, negando la igualdad. Un ejemplo menos radical, pero bastante común, es cuando se postulan o se promueven vacantes de empleo y en estas se especifica la edad o el sexo de la persona para poder postularse. Aquí también vemos cómo la práctica organizacional cita un motivo específico para negar la igualdad. Hablamos también de discriminación indirecta. Esta ocurre cuando se utiliza un criterio en apariencia neutro, pero que afecta negativa y desproporcionalmente a algunas personas en función de sus características. Veamos algunos ejemplos. Un ejemplo de discriminación indirecta es establecer salarios inferiores en sectores con mayor concentración de mujeres. A este fenómeno se le conoce como segregación ocupacional. Son áreas productivas en el mundo laboral que se encuentran únicamente representadas
por personas con ciertas características, en este caso sobre representadas por mujeres, y en estas áreas se tienden a establecer lo que se llaman techos de cristal, es decir, límites a nivel de cuánto pueden ganar o límites a nivel de ascensos o de posiciones de liderazgo a las que pudiera llegar una mujer que se encuentra en esta situación. Otro caso de discriminación indirecta es cuando se fijan objetivos que solo se pueden alcanzar realizando horas extraordinarias o fuera de la jornada de trabajo. Es un criterio que en apariencia es neutro, ya que todos tienen la oportunidad de hacer horas extra, pero afecta de manera desproporcional a quienes tienen cargas familiares o responsabilidades familiares bastante complejas fuera de su horario regular. Y una última forma de discriminación indirecta bastante frecuente es cuando se exigen requisitos en una vacante de empleo que no son imprescindibles para aspirar a ese cargo. En muchas oportunidades se exige el dominio del idioma inglés, aunque no es necesario ni forma parte de las competencias requeridas para la ejecución del trabajo. En otras ocasiones se exigen títulos de universidades privadas, esto para establecer un perfil socioeconómico de quien se pretende contratar, negando la igualdad de oportunidades. Llegamos entonces al final de este primer punto en nuestra bitácora de aprendizaje. Ahora comprendemos qué significa discriminar, qué es la discriminación en el empleo, cómo se manifiesta a través de 4 modalidades: el trato injusto, el hostigamiento, la negación de un cambio razonable y las represalias. Y también comprendemos lo que es la discriminación directa y lo que es la discriminación indirecta en el lugar de trabajo. Vamos entonces al segundo punto: estereotipos y discriminación. Los estereotipos son ideas que califican y generalizan opiniones, se justifican como naturales y propias, y se nos inculcan desde que somos pequeños. Por lo tanto, están arraigadas en nosotros y en la sociedad, influyendo directamente en nuestras decisiones. Los estereotipos afectan consciente o inconscientemente nuestra forma de pensar y percibir a los demás. Pero, ¿cómo se originan los estereotipos? ¿Cómo se configuran? A continuación, les presento una herramienta que nos va a permitir hacer un autoanálisis para identificar cuándo estamos actuando en base a un estereotipo. Los 3 pasos que configuran un estereotipo son la observación, la generalización y la consecuencia o acto discriminatorio. Durante la observación se expresan opiniones subjetivas, basadas en experiencias concretas o situaciones de carácter general. Luego viene la generalización. Se considera el caso específico como lo general, como la norma, asignando a las personas de un colectivo comportamientos a priori. Esto, en un lenguaje más común, es lo que llamamos prejuicios. Nos creamos un prejuicio en torno a ciertas personas con ciertas características. Por último, tenemos la consecuencia. Se establece un juicio individual o grupal, el estereotipo, respecto a las personas en consideración, que se traduce en acciones discriminatorias en la toma de decisiones. Veamos un ejemplo para entender cómo se configura un estereotipo. Marta no se puede quedar en la reunión después de las 5 p.m. porque debe pasar buscando a su hija al colegio. Acá estamos ante la observación de un caso particular. Ante esta situación, el equipo de trabajo de Marta hace una generalización. Comentan que no resulta estratégico trabajar con madres en este departamento, porque siempre deben salir a la hora por asuntos familiares. Se configura un prejuicio en torno a las madres y sus responsabilidades familiares. Esto trae consigo una consecuencia.
Al seleccionar una vacante, se deben evitar mujeres con hijos, porque no están en capacidad de comprometerse con el cargo. Vemos acá cómo termina derivando todo en un acto discriminatorio que niega la igualdad de oportunidades en el empleo, bastante común. Veamos un segundo ejemplo. El señor Jacinto tiene interés en aprender a usar el nuevo sistema administrativo. Como es su primera vez, le está tomando tiempo. Esta es la observación de un caso particular. Su equipo de trabajo hace una generalización. Los adultos mayores no son digitales. Siempre les toma tiempo adaptarse a los cambios de software. En función de la dificultad o el tiempo que le toma a una persona mayor aprender a usar un sistema, se crea un prejuicio en torno a quienes se relacionan con esta persona por el criterio de la edad. Esto deriva en una consecuencia o acto discriminatorio. No se incluirá al señor Jacinto en futuros procesos de inducción en plataformas digitales. Vemos entonces con estos dos ejemplos cómo se originan los estereotipos a través de la observación, la generalización o conformación de un prejuicio y por último la consecuencia, el estereotipo y el acto discriminatorio. Combatir la discriminación implica despojar nuestra mente de estereotipos. Para garantizar la igualdad real de oportunidades, el trato a las personas tiene que ser imparcial y justo. Y quiero completar esta segunda etapa de la bitácora de aprendizaje con un comentario que hizo Teresa McHenry, la directora de Recursos Humanos de Microsoft en América. Importante. El objetivo no es solo lograr que las personas acepten que tienen sesgos o estereotipos, sino hacer que vean por sí mismas que esos sesgos tienen consecuencias negativas para los demás. Aquí podemos evidenciar, o a manera de cierre de esta segunda etapa, que cada una de nuestras acciones, ya sea cuando generalizamos o cuando generamos estereotipos, terminan produciendo actos de discriminación. Completada entonces nuestra segunda etapa en la bitácora de aprendizaje, comprendemos cómo se configuran los estereotipos. Vimos algunos ejemplos. Vamos entonces con la tercera. Igualdad e inclusión laboral. Se entiende por igualdad en el trabajo el goce en todos los aspectos de la vida de los mismos derechos humanos, las mismas oportunidades y el mismo trato. Para la Organización Internacional del Trabajo, la igualdad laboral se fundamenta en 4 criterios. En primer lugar, se fundamenta en los derechos humanos. Mientras exista la discriminación, no puede haber respeto por estos derechos ni una verdadera democracia. La igualdad laboral también se fundamenta en la justicia social, ya que promueve la mejora del acceso al empleo, las condiciones de trabajo y la protección social, factores fundamentales para la eliminación de la pobreza y el desarrollo de las sociedades. También se fundamenta, como ya comenté, en el desarrollo económico y social, a través de la habilitación y plena participación de toda la sociedad en la vida económica y productiva, como una condición para el éxito sostenible. Y el último fundamento de la igualdad laboral es la competitividad y la sostenibilidad. Sabemos que las organizaciones más diversas y más igualitarias son más competitivas. Un ejemplo de esto es lo que conocemos como Big Tech, empresas como Apple, como Google, que tienen criterios de diversidad y de igualdad bastante respetables, se han convertido en empresas de renombre a nivel mundial, altamente competitivas. Pero también hablamos de sostenibilidad. La sostenibilidad se refiere a la factibilidad de un modelo en el tiempo. Cuando tenemos organizaciones libres de sesgos, libres de prejuicios, donde las personas realmente perciben un bienestar, esa organización tiene más oportunidades de ser viable a lo largo de los años. ¿Qué es la inclusión?
Según la UNESCO, es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad. Llevando el concepto de la inclusión al ámbito laboral, se define la inclusión laboral como un proceso de mejora continua en las condiciones de participación y productividad de los diversos grupos sociales. Cuando hago énfasis en este concepto, proceso de mejora continua, se refiere a que las organizaciones no se conviertan en inclusivas marcando un checklist y automáticamente ya dejan de preocuparse por esto. Es fundamental que los líderes y los equipos de trabajo constantemente, a través de la autoevaluación, examinen sus dinámicas para garantizar que se está promoviendo igualdad real y efectiva a todas las personas, haciendo énfasis en los grupos que tienen condiciones desfavorables, con el fin de garantizar la igualdad real de oportunidades. Pero, ¿cómo poner en práctica la inclusión? ¿A través de qué pasos podemos llevar la inclusión al día a día de nuestra dinámica laboral? A continuación les voy a presentar 7 claves o 7 consejos que podemos poner en práctica desde el día de hoy. En primer lugar, debemos prestar atención a los prejuicios inconscientes. Están implícitos de forma positiva o negativa, teniendo un impacto directo en las decisiones, relaciones sociales y dinámicas de trabajo. Igualmente, debemos reconocer nuestros sesgos y aprender a gestionarlos, ya que afectan todo nuestro panorama social, influyendo en la valoración de opiniones, hechos y actitudes en el lugar de trabajo. Una persona incluyente reconoce las ideas de otras personas, aprende de individuos o grupos sobre los que se tienen prejuicios, tanto positivos como negativos. Esto va de la mano con el siguiente punto: considerar otras perspectivas en la toma de decisiones. Es fundamental tener en cuenta a los demás para promover la diversidad y la inclusión. Esto nos permite ampliar puntos de vista y a través de la escucha activa de otras opiniones podemos compensar sesgos o prejuicios presentes en nosotros. Las personas inclusivas son conscientes de las microagresiones y las evitan. Una microagresión es un comentario, gesto o actitud que de manera inconsciente puede hacer daño, discriminar o irrespetar a una persona o grupo social. Es importante poner atención a este concepto de las microagresiones, porque muchas de ellas están internalizadas en la cultura o forman parte del día a día. Hacerle comentarios a las personas, aunque parezca a modo de juego, por su color de piel, por su aspecto personal o por su peso, puede configurar una microagresión y esto lo queremos evitar. Es fundamental dar el ejemplo. Si queremos ser inclusivos, tenemos que ser congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos, practicando los gestos de inclusión como el interés sincero por los demás, la empatía y la escucha activa. Y por último, actuamos con rapidez ante las acciones discriminatorias, no tolerando conductas hirientes o excluyentes en el lugar de trabajo y respondiendo rápidamente a través de un supervisor o de manera propia. De esta forma, poniendo en práctica estos gestos o estas acciones, generamos un entorno en el que las personas se sienten conectadas y con la libertad para crear redes productivas a las que pueden pertenecer siendo ellas mismas. De esta forma, llegamos ya a la tercera etapa. Hemos comprendido qué es la igualdad laboral, qué es la inclusión y 7 pasos para ponerla en práctica en nuestro día a día. Vamos entonces al último punto en nuestra bitácora de aprendizaje. ¿Cómo promover una cultura de inclusión en nuestras organizaciones o equipos de trabajo?
En primer lugar, la capacitación y sensibilización de los colaboradores es clave. Difícilmente se puede promover una cultura diversa, respetuosa, igualitaria, si los trabajadores no comprenden estos conceptos ni cuentan con estas herramientas para poderlas llevar a la práctica. También es importante que las organizaciones y los equipos establezcan normas y protocolos formales para garantizar la igualdad. Debe quedar por escrito las normas y procedimientos o los enfoques igualitarios que se deben poner en práctica en un proceso de selección, en un código de conducta, en un código de comunicación, para que tenga un cumplimiento correcto. Y por último, el liderazgo y la comunicación forman parte del proceso de mejora continua. Si los líderes no están comprometidos con estos valores y si no lo comunican, no se expresa, no se verbaliza constantemente, difícilmente se llevará a buen puerto un proyecto asociado a la diversidad y la inclusión en las empresas. Llegamos así al cuarto punto de nuestra bitácora de aprendizaje, haciendo énfasis en la mejora continua. La inclusión laboral implica que constantemente estemos haciendo un autoanálisis de las prácticas a nivel de trato, a nivel de comunicaciones, para mejorar de manera continua. Hemos culminado entonces lo que es nuestra bitácora de aprendizaje. Vamos a hacer un breve repaso. En primer lugar, aprendimos qué significa discriminar, qué es la discriminación en el empleo, cómo se manifiesta, qué es la discriminación directa y la discriminación indirecta. La segunda etapa de nuestra bitácora aprendimos qué son los estereotipos y cómo se configuran y derivan en acciones de discriminación. En tercer lugar, comprendimos los conceptos de igualdad e inclusión y 7 claves para poner en práctica la inclusión desde hoy en nuestro lugar de trabajo. Y por último, hemos entendido que la inclusión es un proceso de mejora continua que implica una revisión constante de nuestras prácticas, nuestra forma de percibir y comunicarnos con los demás en el trabajo. Pasamos entonces a la sección de preguntas, donde voy a estar respondiendo 3 preguntas que nos hicieron a través del chat cuando realizamos el webinar en vivo. En primer lugar, ¿cómo podemos identificar y eliminar los prejuicios, en especial los que están presentes en nuestra cultura? Contamos con 2 herramientas muy poderosas. En primer lugar, tenemos una herramienta que vimos en la segunda etapa de nuestra bitácora para comprender cómo se configura un estereotipo y cómo deriva en acciones discriminatorias. Esta herramienta nos permite hacer autoanálisis sobre nuestra conducta y sobre nuestra manera de relacionarnos. También es importante, para identificar y eliminar prejuicios, practicar la escucha activa y la empatía. Cuando logramos conocer a los demás desde su realidad, que es completamente diferente a la nuestra, podemos darnos cuenta de algunos sesgos o algunos prejuicios que teníamos y estos terminan por derrumbarse, porque logramos ponernos en el lugar de los demás. La segunda pregunta es, ¿cuál es el impacto emocional que la discriminación laboral puede tener en las personas? Bueno, puede ser un impacto muy fuerte, muy decisivo. ¿Por qué puede ser de esta forma? Porque la discriminación laboral se manifiesta a través del trato injusto y a través del hostigamiento. Cuando el hostigamiento ocurre de manera frecuente, de manera constante hacia una persona, se convierte en lo que conocemos como acoso laboral. El acoso laboral puede impactar de manera directa la estabilidad emocional y psicológica de una persona en su lugar de trabajo, llevándola incluso a caer en depresión o a renunciar. La tercera pregunta es, ¿las empresas deben contar con un departamento de psicología en el abordaje de la discriminación laboral? Esto va a depender de diversos factores y de la capacidad que tengan las organizaciones. Algunas organizaciones
manejan el tema de diversidad e inclusión a través de su departamento de recursos humanos. Otras organizaciones con las que hemos trabajado han decidido abordar esto a través del departamento de comunicaciones internas. Las empresas más grandes que cuentan con un mayor presupuesto han nombrado directamente o han establecido directamente un departamento de diversidad e inclusión que está completamente dedicado a velar porque estos valores se cumplan. Sin embargo, cada organización, en función de sus prioridades y de sus capacidades, puede nombrar desde un departamento hasta capacitar a todos sus líderes para que ellos sean oficiales de cumplimiento de la diversidad y de alguna manera evitar el fenómeno de la discriminación laboral. Con esto concluye el webinar y este video. Queremos invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales, @formacionesmart, para estar atentos a futuros eventos, futuras actividades que estaremos realizando. Estamos en Instagram, estamos en Facebook y en LinkedIn como Formación Smart. También queremos invitarlos a visitar nuestra página web www.formacionesmart.com. Antes de finalizar el webinar, quiero comentarles que en nuestra página web www.formacionesmart.com contamos en nuestro portafolio con diversos cursos y programas asociados a la diversidad y la inclusión que van a permitir capacitarse ya sea de manera individual, capacitar equipos de trabajo o incluso capacitar a toda la organización. Tenemos un curso completamente dedicado a la igualdad de género. Tenemos un curso dedicado a la inclusión laboral aplicado específicamente para las personas en condición de discapacidad y cómo habilitar espacios para que se puedan integrar a las dinámicas laborales. Tenemos un curso de introducción a la diversidad e inclusión laboral que amplía y profundiza muchos de los temas que abordamos en este webinar. También es importante, tenemos un curso de prevención de la discriminación y la violencia laboral. Este es un tema que no abordamos, pero que es muy importante que las organizaciones hablen acerca de ellos. Formas de discriminación, qué implica discriminar, qué es la violencia en el lugar de trabajo, qué es el acoso. Y tenemos un programa, nuestros programas son cursos mucho más largos, mucho más extensos, dirigidos ya a lo que son los líderes y la alta dirección en las empresas, enfocado en diversidad e inclusión, explicando todos los conceptos que hemos visto en el webinar. También hablamos de lo que es la violencia laboral, cómo se puede gestionar la diversidad laboral desde los cargos de gerencia o de responsabilidad y cómo promover una cultura organizacional de igualdad en la toma de decisiones gerenciales. Queremos agradecer a todas las personas que llegaron hasta este punto del video. La caja de comentarios está disponible para cualquier duda, cualquier inquietud. Estamos a la orden. No duden en comunicarse a través de nuestras redes sociales. Y esperamos que cuenten con herramientas para promover la diversidad y la inclusión laboral en sus organizaciones desde ya.